En una noche de agosto de 1835, 17 dueños de plantaciones en 3 condados de Carolina del Norte murieron en un lapso de 28 días. Cada asesinato llevaba la misma firma, una cruz tosca grabada en la puerta del dormitorio de la víctima, aún fresca con sangre al amanecer. Las autoridades locales enterraron los detalles tan profundamente que durante casi 2 siglos, nadie, ni siquiera los historiadores, ha relacionado estos asesinatos con lo que los supervivientes murmuraron que era la profecía del camelo. Predicador. Esta noche descubrimos la horrible historia detrás de la rebelión de esclavos más organizada en Estados Unidos. Un mes de terror orquestado que sacudió el sur anterior a la Guerra Civil. Vamos a ver cómo la perversa exégesis bíblica de un hombre se convirtió en el plan para el mes más aterrador en la historia de Carolina del Norte. El verano de 1835 sorprendió al condado de Chatham sumergido en riqueza algodonera y fervor religioso. Esta zona, que abarcaba las colinas del centro de Carolina del Norte, contenía algunas de las plantaciones más lucrativas del estado. Su fortuna se cimentó sobre las espaldas de más de 4,000 personas esclavizadas. La capital del condado de Pittsboro estaba repleta de negociantes de algodón y esclavistas, y mansiones de columnas blancas salpicaban el paisaje como recordatorios de la esclavitud. El juez William Peyton reinaba desde su palacio de justicia, un hombre tan devoto en su fe presbiteriana como en su fe en el orden natural de la esclavitud. Su planta, Peyton Hall, empleaba a 200 esclavos y era un centro social para la nobleza del condado. Peyton se enorgullecía de disciplinar a través de lo que él llamaba guía cristiana, sesiones de oración diarias en las que a los esclavos se les recordaba su obligación bíblica de obedecer a sus amos. Entre las familias más reverenciadas del condado se encontraban los Crenshaw de Cedar Grove Plantation y los Fairchild de Riverside Manor. El coronel Benjamin Crenshaw, un veterano de la guerra de 1812, gobernaba su plantación con precisión militar, y su esposa, Elena, tenía fama de cristiana caritativa. Pero su caridad nunca llegó a plantearse la moralidad de tener seres humanos en propiedad. Los Fairchild, en cambio, habían hecho su fortuna criando esclavos, tratando a los seres humanos como ganado en venta. En este mundo de algodón, escrituras y esclavitud, arribó el reverendo Josiah Cumberland en la primavera de 1835. Un hombre alto y delgado, de ojos grises e intensos, y voz capaz de hacer temblar las vigas, Cumberland llegó a las puertas de las plantaciones, proclamando una llamada de Dios para ministrar a los esclavizados. Sus cartas de recomendación de iglesias en Virginia, una Biblia gastada por años de estudio y una manera de hablar que indicaba una educación teológica parecían perfectas. Lo que los dueños de las plantaciones no sabían era que Cumberland llevaba una rabia oculta durante 15 años, desde que su propia familia había sido vendida en los bloques de subastas de Richmond. Ellos solo vieron a un predicador. Él vio su venganza de Dios. La primera vigilia se llevó a cabo en la primavera de 1835 en los aposentos de esclavos de la plantación Cedar Grove. Elena Crenshaw había autorizado la reunión. Pensaba que la instrucción religiosa haría a sus esclavos más sumisos. Ella no sabía que estaba firmando la sentencia de muerte de su marido. Marquez, un esclavo de la casa que había aprendido a leer mientras espiaba las clases de los niños Crenshaw, asistió a esa primera reunión con escepticismo. A sus 32 años, había sobrevivido 2 décadas de esclavitud, manteniendo la cabeza gacha y sus pensamientos para sí mismo. Pero algo en la intensidad de Cumberland lo perturbó desde el principio. «Hermanos y hermanas», comenzó Cumberland, su voz apenas un susurro en los cuartos repletos. «Esta noche nos reunimos no como esclavos, sino como el pueblo escogido de Dios». Los esclavos reunidos, trabajadores de campo, sirvientes domésticos, mozos de cuadra, se sentaron transformados mientras Cumberland abría su Biblia en el Éxodo. Y el Señor dijo a Moisés: «Deja ir a mi pueblo». Pero, ¿qué hace el faraón si se niega? ¿Qué ocurre cuando el amo no escucha a Dios? Los ojos grises de Cumberland recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro. El Señor mandó plagas sobre Egipto, 7 plagas para doblegar al faraón. Pero nosotros no somos Moisés esperando la intervención divina. Somos la peste. Las palabras del predicador mandaron escalofríos por la espalda de Marcus, pero no los santos que Elena Crenshaw habría esperado. Cumberland habló de sangre en los postes de las puertas,
no sangre de cordero para protección, sino la sangre de los opresores en señal de juicio. Narró la noche en que el ángel de la muerte de Dios pasó por Egipto, golpeando al hijo mayor de quienes no habían obedecido sus advertencias. El Señor actúa a través de manos humanas, prosiguió Cumberland, su voz elevándose. Cuando Israel cruzó el Jordán, no se sentaron a esperar a que cayeran los muros. Marcharon, pelearon, tomaron la promesa de Dios. Se inclinó, conspirador, y Dios me ha jurado esta tierra, vuestra libertad, el juicio venidero. La reunión seguía en marcha. Cumberland sacó un trozo de madera y un cuchillo. Con movimientos entrenados, talló una cruz rudimentaria. Sus manos firmes a pesar de la vela tenue. Esta es nuestra señal, dijo, sosteniendo el símbolo grabado. Cuando veáis esta señal, sabed que el tiempo de la profecía está cumplido. Cuando veáis esta cruz de sangre, sabed que el juicio de Dios ha comenzado. Marcus se congeló. Esta no era la cristiandad salvadora y perdonadora que había oído en la capilla de la plantación. Esto era más oscuro, más salvaje. Un evangelio de venganza envuelto en autoridad bíblica. Pero otros en la sala se adelantaron, con hambre en sus ojos. 20 años de arduo trabajo, de hogares destrozados, de humillaciones diarias, de temores nocturnos, los habían preparado para otro tipo de redención. Cuando Cumberland habló de justicia divina, oyeron la promesa de venganza humana. La voz del predicador se redujo a un susurro que de algún modo llenó la habitación. En 28 días, cuando la luna esté oscura y la noche sea larga, la profecía se cumplirá. 7 por 7, el número de la consumación. El ángel de la muerte visitará 17 casas esa noche, y la sangre en los postes de sus puertas por la mañana mostrará que el juicio ha llegado al condado de Chatham. Las semanas que siguieron a aquella primera vigilia encontraron al reverendo Cumberland recorriendo el condado como un hombre poseído. Su fama se propagó entre las comunidades negras y blancas. Un predicador capaz de hacer llorar de arrepentimiento a los pecadores más empedernidos. Los amos se disputaban por qué predicara para sus esclavos, creyendo que su catequización haría siervos más sumisos. Helena Crenshaw se convirtió en la mayor benefactora de Cumberland. Mujer religiosa pero superficial, diseñó un circuito que llevaría al predicador por 17 plantaciones distintas a lo largo de 4 semanas. «Imagina las almas que podríamos salvar», le dijo a su esposo sobre el desayuno, sus ojos brillando con celo cristiano. «Imagina cuán más efectivos serán nuestros hermanos cuando sus corazones estén alineados con Dios». El coronel Benjamin Crenshaw gruñó en señal de aprobación mientras revisaba los precios del algodón en el Raleigh Register. No le interesaba la religión más que por su utilidad para el orden. Pero si el predicador favorito de su esposa podía evitar deserciones y revueltas, estaba dispuesto a pagarlo. Lo que ninguno de los dos supo fue que el circuito de Cumberland le dio la cobertura ideal para la rebelión de esclavos mejor planificada en la historia de Estados Unidos. En cada hacienda inspeccionó los mapas, contabilizó las armas, identificó a los mayordomos más crueles y tomó nota de qué amos maltrataban especialmente a su ganado humano. Pero sobre todo reconoció en él a posibles reclutas, esclavos no del todo sometidos, cuya rabia aún latía bajo su servidumbre obligada. Marcus estaba atraído por estas reuniones a pesar de su creciente inquietud. Su familiaridad con las escrituras de Cumberland era innegable, pero sus interpretaciones se volvían más violentas cada semana. El predicador mencionó a Jael clavando una estaca en el cráneo de Sísara, a David matando a Goliat, a Judith decapitando a Holofernes, siempre destacando que Dios actuaba a través de medios humanos para llevar a cabo la justicia. «El Señor no nos ordena amar a nuestros enemigos cuando son filisteos», proclamó Cumberland en un servicio en Riverside Manor. «Nos pide que confiemos en su tiempo, su justicia». Los ojos del predicador se encontraron con los de Marcus en la multitud. «Pero la fe sin obras está muerta, hermano. La fe sin obras es apostasía». Tras cada misa, Cumberland apartaba a algunos esclavos para una instrucción privada. Siempre los más fuertes, los más furiosos, aquellos cuyos ojos aún llameaban. Estos pocos elegidos eran atendidos individualmente, visitados por Cumberland, quien compartía con ellos ideas teológicas elevadas sobre la justicia divina y la libertad humana. Marcus supo después que estas reuniones privadas eran clases prácticas disfrazadas de estudio bíblico.
Cumberland les mostró las armas de la justicia, cómo un cuchillo de podar podía ser la honda de David, cómo una cuerda podía ser la de Jael, cómo las cosas ordinarias podían ser las herramientas de Dios. Habló de sincronización, de alineación, y lo más aterrador, de dejar las señales correctas, para que la obra de Dios fuera reconocida. El impacto del predicador trascendió a sus discípulos ungidos. Se extendió la voz por los barracones de esclavos. Un hombre que predicaba la libertad, no como una recompensa celestial lejana, sino como una posibilidad terrena. Llegaron noticias de otras colonias donde los esclavos se habían rebelado, donde los oprimidos se habían convertido en opresores, donde la sangre había comprado la libertad. Pero con el poder creciente de Cumberland, vino sospecha de lugares improbables. El doctor Edmund Hartwell, médico del condado y hombre de pacíficas simpatías abolicionistas, empezó a observar ciertas pautas preocupantes en el predicador. Después de haber ido a algunos cultos por curiosidad, Hartwell halló problemática la teología de Cumberland en su insistencia en la violencia y la venganza. «Hay algo inhumano en ese hombre», le dijo Hartwell a su esposa Sarah una noche en la cena. «Su manejo de las escrituras es admirable, pero su comprensión del amor cristiano es deficiente». El Dr. Hartwell había visto suficiente muerte en el hospital como para saber cuándo alguien hablaba de matar con demasiada facilidad, con demasiada comodidad. Mientras tanto, el juez Peyton seguía ajeno a la tormenta que se avecinaba sobre su condado. Su plantación seguía funcionando sin problemas. Sus tribunales seguían dictando la ley, y su fe seguía convenciéndolo de que el orden de Dios, con los cristianos blancos en la cima y los africanos esclavizados en el fondo, duraría para siempre. La profecía de Cumberland se acercaba como una tormenta en el horizonte, clara para quienes sabían dónde buscarla, invisible para quienes se habían convencido de que nunca podría llegar a su mundo. Para la tercera semana de agosto, Marcus ya no podía negar lo que veía. El cambio en sus compañeros esclavos era inconfundible. Una tensión que chispeaba bajo sus actividades cotidianas. Miradas compartidas sobre canciones de trabajo. Una nueva rebeldía en voces que antes temblaban ante el látigo del capataz. La formación superior de Cumberland había llegado más allá de sus primeros estudiantes. En las reuniones de oración, que parecían inofensivas, el predicador estaba repartiendo tareas disfrazadas de personajes bíblicos. Algunos esclavos eran designados como vigilantes, como Ezequiel, para espiar las acciones de amos y capataces. Otros se transformaron en heraldos, como ángeles del Apocalipsis, portadores de mensajes cifrados entre las cosechas. Los más leales fueron nombrados ejecutores el ángel de la muerte del Éxodo, aunque Cumberland nunca empleó la expresión, sino instrumentos de justicia divina. El genio organizativo del predicador consistía en aprovechar imágenes bíblicas familiares para tejer una compleja red de comunicación. Un canto espiritual entonado de una manera específica señalaba que la cosecha está madura, es decir, que se habían conseguido armas. Un salmo que se recitaba en los cultos dominicales informaba sobre el tiempo. Incluso las cruces que Cumberland talló tenían significado. La profundidad y el ángulo en la madera revelaban mensajes para quienes supieran interpretarlos. Su estatus como esclavo doméstico le proporcionó acceso tanto a la conspiración que se gestaba como a la ignorancia de la comunidad blanca. Observó a Elena Crenshaw organizar una fiesta en honor al predicador por un buen ministerio, al tiempo que veía a los muchachos de cuadra afilar herramientas con inusual diligencia y a los trabajadores de campo practicar movimientos que no tenían nada que ver con la cosecha de algodón. El momento más aterrador se produjo en la última sesión de instrucción de Cumberland en Cedar Grove. El predicador convocó a sus fieles más cercanos al bosque más allá de los aposentos de esclavos, donde el ruido del arroyo cercano ahogaría sus palabras. A la luz vacilante de las antorchas de pino, Cumberland desveló su plan completo. «La noche del 28 de agosto será nuestra Pascua», anunció, sus ojos grises brillando con la llama como charcos de metal fundido. «Pero esta vez, no somos los corderos que buscan refugio. Somos los ángeles vengadores, y los postes de sus puertas serán señalados no con sangre de cordero, sino con su propia culpa». Cumberland sacó un mapa burdo pero exacto de las 17 plantaciones objetivo y las rutas entre ellas. Cada punto estaba numerado, indicando el orden de los ataques y el tiempo necesario para prevenir que la noticia se extendiera entre las propiedades. La belleza del plan de Dios
prosiguió Cumberland, reside en su sencillez. Estos hombres se sienten seguros porque han quebrado nuestro espíritu, dividido a nuestras familias y nos han hecho creer que la resistencia es inútil. Duermen tranquilos en sus camas porque no sospechan que aquellos a quienes han pisoteado tengan la inteligencia, la organización y la justa rabia para llevar a cabo tal empresa. La voz del predicador se suavizó, casi tierna, mientras explicaba la logística del asesinato en masa. Cada objetivo había sido elegido, no a la ligera, sino en función de sus atrocidades contra la humanidad. El coronel Crenshaw, por su brutalidad sistemática. El juez Peyton, por su aplicación legal de la esclavitud. Los Fairchild, por tratar a los humanos como ganado de cría. Y otros, 14 cuyos nombres habían sido susurrados en los aposentos de esclavos, como sinónimos de crueldad. Cuando llegue el amanecer del 29 de agosto, terminó Cumberland. 17 cruces de sangre le dirán a este condado que la paciencia de Dios ha terminado. Los sobrevivientes reconocerán que su hora de juicio ha llegado, y tal vez, solo tal vez, comprenderán por fin que aquellos a quienes han esclavizado no son posesiones, sino seres humanos con sufrimiento y venganza. Marcus sintió que su mundo se ladeaba. No era el fervor ciego de hombres desesperados, sino la conspiración premeditada de una revolución organizada. Cumberland había capturado la rabia dispersa de cientos de esclavos y la había forjado en un arma de aterradora exactitud. Pero incluso mientras Marcus reconocía la inteligencia cuidadosa del plan de Cumberland, comenzó a sospechar que el predicador tenía en mente más que justicia bíblica. Había algo personal en el odio de Cumberland, algo más que una convicción teológica. El hombre disertaba sobre los horrores de la esclavitud con la autoridad de quien los había vivido, y su conocimiento de las interioridades de las plantaciones era demasiado preciso para un observador ocasional, como era un ministro. Visitante. La noche de la cita, Marcus estaba dividido entre la admiración y el horror. Parte de él se estremecía ante la idea de que sus torturadores finalmente obtuvieran lo que merecían. Pero otra parte, la que lo había mantenido con vida durante 32 años, supo que el plan de Cumberland, por justificado que fuera, finalmente traería la ruina sobre cada esclavo en el condado, culpable o inocente. La última pieza del rompecabezas encajó 3 días antes de la rebelión prevista, cuando Marcus escuchó a Cumberland hablar en voz baja con Solomon, el más viejo peón de campo de la plantación. El acento ministerialmente cultivado del predicador se deslizó. Por un instante salió a relucir el dialecto de alguien que había aprendido a hablar no en seminarios, sino en barracones de esclavos. 20 años, murmuró Cumberland, su voz llena de dolor. 20 años, desde que vendieron a mi Sarah y a nuestros hijos al sur, a Georgia. 20 años buscando, lamentando, planeando este momento. Miró hacia las estrellas a través de la ventana de la cabaña. Dios puede actuar a través de instrumentos humanos, pero a veces esos instrumentos tienen sus propias motivaciones. Marcus finalmente entendió. El reverendo Josiah Cumberland no era un predicador radicalizado por la teología. Era un antiguo esclavo con sed de venganza muy humana, utilizando la religión como arma y excusa para lo que siempre había deseado hacer. El descubrimiento de la identidad de Cumberland convirtió el miedo de Marcus en terror. Si el predicador había sido realmente un esclavo, su presencia en el condado de Chatham era un riesgo que ninguno de los blancos podía imaginar. Los esclavos fugitivos que volvían al sur eran hombres desesperados, peligrosos, pero un esclavo fugitivo que había pasado 20 años maquinando venganza disfrazado de predicador de Dios, eso estaba más allá de sus peores temores. Marcus empezó a observar a Cumberland con mayor atención, buscando fisuras en la fachada pulida. El predicador conocía las Escrituras, pero también conocía la vida de los esclavos. Sabía qué cosechas exigían más trabajo, qué castigos dejaban cicatrices para siempre, qué humillaciones penetraban más en el alma. Esto no era saber libresco, era experiencia, y aclaraba la rabia privada que se agazapaba bajo su retórica bíblica. 3 días antes de la revuelta planificada, el doctor Edmund Hartwell hizo un hallazgo que debería haberlo cambiado todo. Una noche, al ir a ver a un esclavo enfermo a la plantación de Peyton, el médico sorprendió a Cumberland en plena confesión con uno de los trabajadores de campo. El esclavo lloraba,
arrepintiéndose de pecados aún por cometer. Y Cumberland ofrecía algo parecido a la absolución por la violencia venidera. Su entrenamiento médico había hecho de Hartwell un estudiante de la naturaleza humana, y algo en la escena le pareció terriblemente equivocado. Aquella noche cabalgó hasta Pittsburgh y exigió ver al juez Peyton en el Palacio de Justicia. Su señoría, comenzó Hartwell con cautela, consciente de que cualquier crítica al avivamiento religioso del condado sería mal recibida. Estoy preocupado por este predicador Cumberland. Algunas de sus posturas teológicas son extremas. El juez Peyton alzó la vista de sus papeles legales con irritación. Doctor, le recuerdo que el señor Cumberland viene muy recomendado. El hombre ha hecho más para tranquilizar a nuestra gente esclava que todo lo que hemos hecho nosotros en años. Eso es lo que me preocupa, respondió Hartwell. Por lo que he visto, cuando los hombres predican la violencia desde el púlpito, incluso la violencia envuelta en lenguaje bíblico, generalmente tienen en mente algo más que una metáfora de su teología. Peyton hizo un gesto desdeñoso con la mano. El doctor Hartwell, me temo que su formación del norte lo ha contaminado de sospecha hacia la cristiandad ferviente. El señor Cumberland predica la justicia de Dios, como los profetas de antaño. Si sus predicaciones ponen el temor de Dios en nuestros feligreses, tanto mejor. Hartwell salió de la corte frustrado, pero no derrotado. Aquella noche tomó una decisión que le perseguiría el resto de su vida. Investigar a Cumberland él mismo, antes de perder otro trabajo a manos de los funcionarios del condado. Utilizando su profesión médica como cobertura, Hartwell comenzó a visitar las mismas plantaciones que Cumberland había predicado, revisando la salud de los esclavos, pero en realidad recopilando información sobre el predicador. Lo que descubrió lo heló hasta los huesos. Cumberland había estado reuniéndose en secreto con ciertos esclavos, en Fact of the Sevelsea, en Matterminx en the Savile Scriptu, distribuyendo lo que parecían ser tareas y hablando en código sobre la noche en que los ángeles caminan entre los hombres. Mientras tanto, Elgena Crenshaw estaba poniendo los últimos detalles en su fiesta para celebrar el ministerio de Cumberland. Se habían enviado invitaciones a las 17 familias de las plantaciones en el circuito de Cumberland, y la fiesta estaba programada para la noche del 29 de agosto, menos de 12 horas después del levantamiento planeado por Cumberland. La ironía no se perdió en Marcus, quien había sido asignado para ayudar a organizar la fiesta en honor al predicador que planeaba matar a todos los asistentes. Mientras limpiaba la plata y ajustaba las flores, Marcus se debatía en una decisión imposible: alertar a los amos que lo habían esclavizado, o dejar que la venganza que una parte de él pensaba que merecían siguiera su curso. Cumberland pareció adivinar el conflicto de Marcus. La mañana del 27 de agosto, el predicador llegó a la cabaña de Marcus antes del amanecer, con su Biblia desgastada y la sonrisa amable que guardaba para las conversaciones teológicas más delicadas. «Hermano Marcus», murmuró Cumberland, sentándose en el tosco taburete de madera al lado de la cama de Marcus, «siento la duda en tu corazón. Tal vez deberíamos ver lo que las Escrituras nos dicen sobre cómo actuar justamente ante el mal». Durante la hora siguiente, Cumberland recitó su vasto entrenamiento teológico para racionalizar el asesinato en masa. Mencionó a Sansón derribando el templo, a Elías matando a los profetas de Baal, al mismo Jesús expulsando a latigazos a los cambistas del templo. Cada ejemplo bíblico se seleccionó para mostrar que la violencia en nombre de la justicia divina no solo se permitía, sino que se exigía. Dios no nos pide que amemos a nuestros enemigos más de lo que amamos a nuestros hijos, dijo Cumberland, sus ojos grises atravesando a Marcus. No nos ordena que perdonemos a los impenitentes en sus pecados. Los amos de este condado han tenido años para mirarse en el espejo, para ver la humanidad en aquellos a quienes explotan. Más bien han endurecido su corazón como el faraón, y como el faraón sufrirán las consecuencias. Marcus asintió a regañadientes. El razonamiento de Cumberland era persuasivo, su dominio de la Biblia asombroso y su carisma arrollador. Pero detrás de las palabras teológicas, Marcus escuchó algo más: la voz de un hombre que había preferido el odio a la curación, que había hallado en el extremismo religioso la excusa ideal para una venganza muy humana. Cuando Cumberland salió de la cabaña, se detuvo en la puerta y miró a Marcus con algo parecido a la lástima.
Mañana en la noche, hermano, comprenderás por qué Dios nos unió. Descubrirás que a veces lo más compasivo es matar el dolor, el nuestro y el de ellos. El 28 de agosto amaneció despejado y sofocante. El tipo de humedad que te hacía sentir que estabas respirando a través de miel tibia. En todo el condado de Chatham, los esclavos seleccionados siguieron sus tareas habituales, escondiendo herramientas, repasando misiones y preparando sus corazones para lo que Cumberland les había persuadido de que era una labor sagrada. Marcus se pasó el día en un temor creciente, siguiendo el movimiento del sol por el cielo como un hombre condenado contando sus horas. Al caer la noche, cuando las estrellas se encendieron sobre Cedar Grove Plantation, había tomado una decisión. Pero alertar al coronel Crenshaw o unirse a los Ángeles Vengadores de Cumberland todavía no estaba seguro. La noche del 28 de agosto de 1835 se inició con una falsa calma. En todo el condado de Chatham los dueños de las plantaciones se metieron en sus costumbres nocturnas sin saber que sería su última noche. En los barracones de esclavos de toda la zona, los partidarios de Cumberland se aprestaban para lo que creían que iba a ser su éxodo de la esclavitud. Marcus había tomado partido, aunque menos como una elección que como una rendición a lo inevitable. A medianoche se escabulló de su cabaña y se dirigió a través de la oscuridad hacia la casa grande. Su corazón latiendo con cada paso. Había ido a alertar al coronel Crenshaw, no por lealtad, sino porque no podía ser cómplice de lo que seguramente se convertiría en una masacre de inocentes junto con los culpables. Pero cuando Marcus llegó a la puerta trasera de la mansión, era demasiado tarde. La puerta de la cocina estaba entreabierta y podía oírse el murmullo de las voces. Recuerden, el susurro característico de Cumberland se mezclaba con las respuestas agitadas de sus hombres. Somos herramientas de la justicia de Dios, no asesinos ordinarios. Cada muerte debe ser exacta, limpia, con la señal de la profecía. La cruz grabada en sangre proclamará al mundo que la paciencia de Dios se ha agotado. Marcus se acercó en silencio, sus pies descalzos sobre la hierba cubierta de rocío. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Cumberland de pie sobre el cadáver del coronel Crenshaw, la sangre del terrateniente, extendiéndose bajo la tosca cruz de madera colocada sobre su pecho. La imagen fue tan impactante que Marcus casi grita, deteniéndose solo al presionarse la mano contra la boca. Elena Crenshaw estaba sentada en una silla cercana, sus ojos abiertos por el horror, mientras Cumberland tallaba otra cruz en la mesa de la cocina. Los gestos del predicador eran lentos, casi ceremoniales, como si estuviera oficiando un servicio religioso en lugar de planear un asesinato. Habéis sido juzgados y condenados, cantó Cumberland, su voz llena de la misma autoridad bíblica que empleaba en sus sermones. La sangre de vuestro esposo grita desde la tierra como la de Abel por 20 años de crueldad, de hogares destrozados, de vidas robadas. Observó a Elena con sus intensos ojos grises. Me llamasteis hombre de Dios, y tal vez lo sea. Pero también soy un hombre cuya esposa e hijos fueron vendidos y llevados lejos, cuya familia fue destruida para llenar vuestros bolsillos. La voz de Elena se rompió en un susurro. Podemos cambiarlo, podemos liberarlos a todos, por favor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. La risa de Cumberland sonó como cristales rompiéndose. Llamáis a Cristo mientras edificáis vuestra riqueza sobre la esclavitud humana. Misericordia decís, ¿y vuestros capataces hierran a los niños como a ganado? Sujetó la cruz tallada, rugosa y manchada de sangre. Esta es mi misericordia, señora. Crenshaw. En Quantin. Una muerte rápida en lugar de décadas de agonía. Marcus observó con horror cómo los hombres de Cumberland se movían con una eficiencia ensayada en casa, un plan que obviamente habían practicado. Conocían la ubicación de armas, joyas y, sobre todo, los papeles de la plantación que certificaban su condición legal como propiedad. Cada movimiento gritaba meses de planificación. Pero lo que más horrorizó a Marcus fue comprender que esta escena se repetía simultáneamente en 17 plantaciones. Cumberland no había planeado un ataque, sino una campaña de venganza coordinada que abarcaría 3 condados y mataría a todos los grandes esclavistas de la zona. Como si pudiera leer su mente, Cumberland se volvió hacia la puerta donde Marcus se escondía. Ven, hermano Marcus. La obra de Dios no es para ser vista en secreto. Marcus se vio obligado a ingresar a la cocina,
donde el olor a sangre se mezclaba con el aroma residual de la cena de Elena Crenshaw. La sonrisa de Cumberland era suave, casi paternal, mientras gesticulaba hacia la monstruosa escena. ¿Ves con qué exactitud la justicia divina?, exclamó el predicador. El coronel Crenshaw no murió durmiendo como una muerte natural, sino despierto y consciente de las consecuencias de sus acciones. Su esposa irá a contar lo que les pasa a los que explotan el sufrimiento humano. ¿Vas a dejarla vivir?, dijo Marcus, su voz apenas un susurro. Cumberland asintió lentamente. Alguien tiene que testificar. Alguien tiene que narrar la noche en que la paciencia de Dios se agotó. Puso una mano ensangrentada sobre el hombro de Marcus. Pero tu vacilación de esta noche ha mostrado dónde están tus verdaderas lealtades. Viniste a avisarles, ¿no? Marcus no pudo mentir, no mientras estaba de pie en un charco de la sangre de su amo. Asintió en silencio, a la espera del veredicto de Cumberland. Sorprendentemente, el rostro del predicador permaneció amable. Entiendo, hermano. 20 años de condicionamiento. No se van de la noche a la mañana. Pero tu amo está muerto, y eso no se puede cambiar. ¿Nos ayudarás a terminar la obra de Dios, o te unirás a los que nos quieren volver a las cadenas? La elección que presentó Cumberland no era elección en absoluto, unirse a una matanza en masa o morir al lado de los amos. Marcus observó a los demás esclavos en la cocina, hombres que conocía desde hacía años, y vio en sus ojos la misma combinación de terror y emoción que se siente al cruzar una línea que nunca podrás cruzar de nuevo. ¿Las otras plantaciones?, preguntó Marcus en voz baja. 16 cruces más están siendo talladas esta noche, confirmó Cumberland. Para el amanecer, todos los grandes esclavistas en 3 condados habrán sido juzgados. Los supervivientes aprenderán que el orden que siempre han conocido puede ser destruido en una sola noche. Mientras Cumberland hablaba, Marcus se dio cuenta de que el plan del predicador iba más allá de la venganza. Iba a ser un mensaje que resonaría en todo el sur, mostrando que la gente esclavizada no solo tenía la capacidad de resistirse colectivamente, sino también la inteligencia para planear ataques a cientos de millas de distancia. Pero Marcus también comprendió algo que Cumberland parecía haber olvidado en su certeza teológica. Esta noche de sangre desataría una terrible venganza sobre cada esclavo en la zona, culpable o inocente. La reacción de la comunidad blanca sería inmediata y brutal, y los últimos 20 años de opresión parecerían una caricia en comparación. Caballos al galope se escuchaban a lo lejos. El rostro de Cumberland pasó de victorioso a preocupado a medida que los cascos se acercaban. «Es el doctor», Hartwell susurró uno de los hombres de Cumberland. «Trae al Sheriff Davies y 6 hombres». Los ojos de Cumberland se endurecieron al ver que sus planes cuidadosamente elaborados se estaban desmoronando. Alguien había descubierto la trama y había avisado a la policía. El predicador miró a Elena Crenshaw con algo parecido al arrepentimiento. «Supongo que nuestro mensaje quedará incompleto», dijo en voz baja. «Pero el tiempo de Dios es más perfecto que el mío». El compromiso del Dr. Edmund Hartwell de investigar a Cumberland por su cuenta había salvado la vida de Elena Crenshaw y detenido la rebelión de esclavos más sangrienta de la historia de Estados Unidos. Su formación médica le había enseñado a observar lo que otros no veían. Las 3 muertes repentinas de esclavos en la última semana que habían manifestado signos de éxtasis religioso extremo, pero que Hartwell reconoció como signos de colapso psicológico bajo presión. Cuando Hartwell se enteró de que los 3 esclavos muertos habían formado parte del círculo más cercano a Cumberland, supo que estaba presenciando no un despertar religioso, sino una movilización revolucionaria. Su galope nocturno hasta el Sheriff Davies con la noticia había reunido una partida improvisada, pero llegaron demasiado tarde a Cedar Grove para salvar al coronel Crenshaw. La batalla en la cocina solo duró minutos. Cumberland, entre rendirse y el martirio, no escogió ninguna. En su lugar, capturó a Elena Crenshaw y le colocó un cuchillo en el cuello, utilizándola como rehén mientras sus hombres se dispersaban en la noche. ¿A esto llamáis justicia?, gritó Cumberland a los hombres armados que llenaban la cocina. «Un dueño de plantación se muere y ponéis en movimiento a todo el condado. ¿Cuántos esclavos han muerto bajo vuestra supervisión? ¿Y dónde estaba vuestra prisa entonces?
El sheriff Davis, un hombre práctico que había presenciado suficiente violencia, intentó razonar. Libere a la Sra. Crenshaw y le daremos un juicio justo. Tendrá su oportunidad de hablar en la corte. La risa de Cumberland era amarga. Un juicio justo. ¿En qué corte? ¿Ante qué jurado? Apretó la hoja contra el cuello de Elena, trazando una fina línea de sangre. No hay justicia para los de los míos, en vuestro sistema legal. Nunca existió, y nunca existirá. El doctor Hartwell dio un paso adelante, su voz tranquila y profesional. Señor Cumberland, o como quiera que te llames en realidad, eres un hombre inteligente, culto. Sabe que asesinar a la Sra. Crenshaw no va a cambiar nada. Solo logrará que su historia se entierre con usted. Por un instante, la mano de Cumberland sobre el cuchillo se relajó. Mi historia, susurró. Mi historia está escrita en 20 años de dolor, en niños vendidos lejos de sus padres, en espaldas quebradas por el algodón y la caña. Mi historia no importa, porque a historias como la mía no se les permite importar. Marcus terminó el conflicto. Despacio, para no alertar a nadie, se acercó a Cumberland por un costado, su voz baja pero firme. Hermano Cumberland, dijo, utilizando el título favorito del predicador, nos enseñó que Dios actúa a través de las manos humanas. Tal vez el Dr. Hartwell también es su marioneta. Quizás su propósito no es matar, sino testificar. Cumberland observó a Marcus con algo parecido a la gratitud. La rabia que lo había alimentado durante 20 años se había ido, dejándolo solo agotado. Soltó a Elena Crenshaw y dejó caer el cuchillo. Sus hombros se desplomaron como si se hubiera liberado de un peso enorme. Mi nombre, dijo en voz baja, es Josiah Freeman. Nací esclavo en la plantación de Dandridge, en Virginia. 20 años atrás me vendieron a mi esposa Sarah y a mis 3 hijos a un tratante que los llevó a Georgia. Nunca más los vi. La noticia de la verdadera identidad de Cumberland conmocionó a la comunidad blanca del condado de Chatham. Un antiguo esclavo no solo había escapado de la esclavitud, sino que había regresado, disfrazado de ministro. Había entrado en sus aposentos más privados y casi había logrado una masacre que habría costado 17 vidas. La investigación posterior descubrió la horrible sofisticación del plan de Cumberland. Ocultos por todo el condado había alijos de armas, mapas detallados de los planos de las plantaciones y documentos codificados que describían una red revolucionaria mucho más allá de una sola noche de violencia. Lo más inquietante de todo fueron los diarios personales de Cumberland, que documentaban 20 años de cuidadosa planificación, estudio teológico y reclutamiento sistemático de seguidores en todo el sur. Elena Crenshaw, traumatizada pero viva, se convirtió en una defensora improbable de la comprensión de las causas de la rebelión de esclavos. En una declaración que impactó a su círculo social, calificó a Cumberland no como un monstruo, sino como un genio destrozado por una pérdida. Sabía la Biblia mejor que nuestros propios predicadores, declaró ante la corte en el juicio de Cumberland, conocía el corazón humano mejor que nuestros jueces. Si nos hubiéramos referido a nuestra gente como personas y no como ganado, tal vez Josiah Freeman nunca habría llegado a ser el reverendo Cumberland. El juicio en sí mismo fue una sensación, atrayendo a periodistas desde tan lejos como Boston y Charleston. El abogado defensor de Cumberland, asignado por la corte, era un joven llamado Daniel Fletcher, que nunca había llevado un caso capital. Pero Fletcher vio en la historia de Cumberland una oportunidad poco común para mostrar el precio humano de la esclavitud a un público nacional. Durante 3 días de testimonio, Cumberland describió con frialdad la deshumanización sistemática que lo había convertido en esposo y padre en un arma de venganza. Habló de niños vendidos lejos de sus madres, de familias destrozadas por el beneficio, de un sistema legal que trataba a las personas como ganado. No pido misericordia, terminó Cumberland su declaración final ante el tribunal. Solo os pido que comprendáis por qué la misericordia se volvió imposible para mí. Cuando tratáis a las personas como si fueran de vuestra propiedad, no os extrañéis de que luchen por recuperar su humanidad con cualquier arma a su alcance. El juez Peyton, sentado en el mismo palacio de justicia, donde una vez había hecho cumplir el código de esclavitud, ahora enfrentaba preguntas que nunca se había permitido reconocer.
El hombre que tenía ante sí era culpable de asesinato y conspiración, pero también era víctima del sistema que Peyton había pasado su vida defendiendo. El jurado deliberó durante 6 horas antes de volver con un veredicto de culpable en todos los cargos. Cumberland recibió la sentencia que todos esperaban: la horca. Pero el efecto de su veredicto fue mucho más allá de la sala del tribunal. Marcus, quien había testificado sobre los métodos de reclutamiento y manipulación psicológica de Cumberland, se enfrentó a una situación imposible tras el juicio. Había ayudado a atrapar a un asesino, pero también había traicionado a un hombre que le había dado la libertad. Los demás esclavos de Cedar Grove lo observaban con recelo, y la población blanca seguía considerándolo un peligro en potencia. El Dr. Hartwell, en cambio, fue atormentado por la conciencia de que su acción había evitado una matanza, pero también había garantizado que las injusticias básicas que Cumberland había denunciado permanecerían sin ser desafiadas. En su diario personal anotó: «Salvé 17 vidas esta noche, pero temo haber condenado a miles más a una agonía perpetua al mantener vivo un sistema que produce hombres como Josiah Freeman». La ejecución se llevó a cabo el 15 de octubre de 1835 ante una multitud de más de 3,000 personas que habían llegado de todo el estado para ver morir al esclavo que se había rebelado contra el orden natural. Cumberland afrontó la muerte con la misma intensidad que había traído a su predicación, gastando sus últimos minutos en la horca para dar lo que muchos llamaron el sermón más poderoso jamás escuchado en Carolina del Norte. «Me voy a la muerte con la certidumbre de que mis hijos, si aún viven, quedarán en la servidumbre», dijo su voz, a través de la multitud silenciosa. «Me voy conociendo que el sistema contra el que luché seguirá destruyendo familias, explotando a los seres humanos como si fueran ganado, creando riqueza sobre el dolor. Pero también me voy conociendo que otros hombres vendrán, que otros Josiah Freemans vendrán, y que algún día, no sé cuándo, no durante mi vida, pero algún día, este gran pecado tendrá que dar cuenta». La profecía de Cumberland fue más exacta de lo que podía imaginar. La noticia de la rebelión del predicador se propagó por todo el sur como fuego 34 contra 15 en un campo de algodón, sembrando el temor entre los amos y la esperanza entre los esclavos. La complejidad de su plan, su erudición teológica y su casi éxito conspiratorio destrozaron la complaciente ficción de que los esclavos estaban satisfechos con su suerte. En respuesta, las legislaturas estatales de todo el sur aprobaron leyes más estrictas que limitaban el movimiento de los esclavos, prohibían enseñarlos a leer y reducían las reuniones religiosas. Las mismas medidas para evitar nuevas rebeliones no hicieron sino aumentar la desesperación que había hecho a Cumberland un hombre en primer lugar. Marcus vivió otros 43 años, lo suficiente para ver la guerra civil que Cumberland había profetizado, la libertad por la que Cumberland había muerto y la lucha que continuó. En 1878, 3 años antes de su muerte, dio una última entrevista a un periodista del Raleigh News and Observer, dando el relato más completo de la conspiración de Cumberland que sobreviviría en los registros históricos. «El reverendo Cumberland no era un buen hombre», dijo Marcus, su voz arrastrando las décadas. «Pero tampoco era un hombre malo. Era un hombre destrozado, que solo conocía el lenguaje de la violencia, la única forma en que pensaba que los blancos escucharían. Y lo peor es que probablemente tenía razón». Helena Crenshaw nunca se volvió a casar tras la muerte de su esposo. Dedicó los años que le quedaban a defender en voz baja la libertad gradual, pero sin éxito. El trauma de esa noche de agosto había alterado para siempre su percepción del mundo en el que habitaba, mostrándole el precio humano de la abundancia que había llegado a dar por sentada. La evidencia física de la conspiración de Cumberland se desvaneció con el tiempo. Las cruces talladas fueron quemadas o enterradas. Las armas secretas fueron confiscadas y los papeles que explicaban su red revolucionaria fueron sellados en archivos judiciales que pocos historiadores llegarían a ver. Pero el trauma psicológico de esos 28 días, en 1835, se quedó en la familia durante generaciones. El folclore local convirtió a Cumberland en algo más que un hombre, en una leyenda. Otros relatos lo mostraban como un demonio enviado para tentar la fe de los amos de esclavos cristianos. Otros lo consideraban un ángel vengador anunciado por señales y prodigios. La verdad
Un hombre destrozado por la pérdida. Era más aterrador que cualquier cosa sobrenatural. El buen Dr. Hartwell siguió ejerciendo hasta su muerte en 1859, pero nunca abandonó la pista de la red más amplia que Cumberland había insinuado en su juicio. Los diarios personales del médico, descubiertos en su ático décadas más tarde, revelaron correspondencia con abolicionistas de todo el norte, detallando un ferrocarril subterráneo que operó en Carolina del Norte años antes de que alguien sospechara que existía. Lo más alarmante fueron las notas de Hartwell que indicaban que la rebelión de Cumberland no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de resistencia esclava que las autoridades habían ocultado sistemáticamente para preservar el orden público. Las alusiones a avivamientos similares en Virginia, Carolina del Sur y Georgia indicaban que los métodos de Cumberland habían sido imitados por otros desesperados por convertir la convicción teológica en revolución. El Palacio de Justicia donde se había juzgado a Cumberland fue destruido en un incendio en 1863 durante la marcha de Sherman por Carolina del Norte. Los habitantes locales dijeron que las llamas ardieron con intensidad en la sala donde se había celebrado el juicio y que ninguna cantidad de agua podía extinguirlas hasta que se quemó cada acta del juicio. Ya fuera por designio divino o por pura casualidad, la quema de los archivos del juicio de Cumberland garantizó que su historia completa nunca se revelaría por completo. Lo que quedó fueron pedazos, artículos de noticias, cartas personales, testimonios de personas como Marcus que habían estado allí. La plantación Crenshaw fue abandonada tras la muerte de Leyena en 1847. Los cuartos de esclavos donde Cumberland había predicado su primer sermón se dejaron caer, y en 10 años el bosque había comenzado a reclamar los edificios donde se habían tallado 17 cruces, y había nacido una revolución. Pero tal vez eso es lo que hace que la historia de Cumberland sea tan inquietante. No lo que sabemos, sino lo que no sabemos. Durante casi 2 siglos, los historiadores desecharon las historias de su rebelión como folclore local, negándose a creer que la gente esclavizada pudiera tramar una rebelión tan sofisticada. Apenas ahora estamos entendiendo que hombres como Josiah Freeman no eran anomalías, sino el resultado lógico de un sistema que cosificaba a los seres humanos. La herencia del reverendo Josiah Cumberland, o Josiah Freeman como era su nombre real, va mucho más allá de las 17 cruces que pretendió grabar en sangre. Su historia nos recuerda que detrás de cada estadística de la esclavitud, cada acta legal que trataba a los seres humanos como propiedad, cada suposición complaciente sobre la peculiar institución, había personas reales con familias reales, sueños reales y la capacidad real de amar y odiar. La rebelión de Cumberland fracasó en sus objetivos inmediatos, pero logró probar algo que la América blanca se había negado a ver, que la gente esclavizada tenía la inteligencia, la capacidad organizativa y la convicción moral para desafiar el sistema que los oprimía. La complejidad de su conspiración obligó incluso a los más fervientes defensores de la esclavitud a reconocer la incómoda verdad de que su propiedad eran seres humanos con pensamientos, sentimientos y resistencia. Los 17 amos que murieron el 28 de agosto de 1835 no fueron víctimas aleatorias, sino símbolos deliberados de un sistema edificado sobre el sufrimiento humano. La decisión de Cumberland de señalizar sus tumbas con cruces de madera toscas no fue un gesto simbólico, sino una afirmación teológica consciente sobre la justicia y el costo de la redención. Al final, quizás el mayor logro de Cumberland no fue en las vidas que tomó, sino en las preguntas que obligó al mundo a hacerse. Su narrativa nos desafía a analizar no solo la mecánica de la esclavitud, sino sus costos psicológicos y espirituales, tanto para los esclavizados como para los esclavizadores. La sangre en 17 postes de puertas hace mucho que se fue, pero la mancha moral del sistema que produjo a Josiah Freeman permanece para siempre en la historia de Estados Unidos. Su predicción de un eventual ajuste de cuentas resultó ser cierta, aunque tardaría 30 años más y una guerra que costaría más de 600,000 vidas para hacerla realidad. Cuando te tumbas en tu cama, piensa en las cómodas suposiciones que rigen tu mundo. Reflexiona en qué sistemas de injusticia podrías estar contribuyendo sin saberlo. Y la historia nos muestra que cuando los seres humanos son empujados más allá de la resistencia, cuando sus hogares son destruidos, cuando se les niega su humanidad, algunos de ellos inevitablemente responderán con la misma violencia que han sufrido. Las cruces del reverendo Cumberland,
Pueden haber sido talladas en madera y manchadas de sangre, pero las cruces más profundas, las que marcaron las almas de todos aquellos tocados por la esclavitud, tardaron mucho más en curarse, si es que alguna vez lo hicieron. La profecía del predicador se hizo realidad, pero no como él la había imaginado. La justicia llegó, pero a través de la política y la guerra en lugar del asesinato nocturno. La libertad llegó, pero incompleta, imperfecta, dejando nuevas batallas para las generaciones venideras. Y en algún rincón de los archivos que sobrevivieron al fuego del Palacio de Justicia, en los relatos que escaparon a la destrucción, en las historias susurradas por familias negras y blancas, los 28 días de 1835 aún resuenan con sus verdades incómodas sobre el costo de la injusticia y la aterradora aritmética del sufrimiento humano que la esclavitud exigió tanto al opresor como al oprimido. Esta es la historia que trataron de sepultar. Esta es la historia que querían que olvidaras. Pero la verdad es demasiado fuerte para mantenerse oculta para siempre. Y algunas cruces, una vez grabadas, dejan huellas que el tiempo no puede borrar.